Bueno, quiero en primer lugar darle las buenas noches. En segundo lugar, quiero decirles que el 22 de agosto inician los exámenes. ¿Ya lo sabían? No. Sí, Sí, licenciado. licenciado. Sí, licenciado. Bueno, inician el 22 de agosto con derecho administrativo. Nosotros nos examinamos el 24, derecho agrario. El 28 se examinan con laboral, el 30 con civil y el 1 con derecho penal. Nos quedan todavía, ya vi, nos quedan 4 clases. La del próximo viernes, lunes, viernes y lunes. Voy a acelerar un poco, a tratar de sacar parte del programa y ver si les dejo el último día de clase libre, porque ustedes tienen examen al día siguiente. Vamos a tratar de acelerar un poco. Bueno, ya entrando en materia, jóvenes. Miren, esto de los exámenes no es que se actúe con sesgo. Es parte del reglamento y son cuestiones de que hay que darle cumplimiento. Yo no mucho comparto esto, pero la enseñanza, aprendizaje y la academia, pues así no lo exige. Lo que se trata realmente es de medir hasta dónde el estudiante ha captado. A mí realmente me han sorprendido. No sé por qué. Me han sorprendido porque me han sacado los 30 y me han sacado hasta los 40. Yo creo que el que no quiere ganar conmigo es porque no quiere o es que no viene a clase. Cada una de estas pláticas, cada una de estas lecturas, cada una de estas explicaciones, de estas conferencias, jóvenes, va una pregunta implícita en cada una de las clases. Solamente con hacer acto de presencia, uno sabe por dónde el catedrático se está dirigiendo. Pero yo no le puedo preguntar a un estudiante que no vino a clase y le hago ver, mire, se trata de una forma de gobierno, fíjense, donde hay un sistema eminentemente totalitario. Es decir, que hay una dictadura. Es decir, que hay una persona o hay un poder que es el que manda, construye, hace y deshace. Entonces me pregunto, sistema de gobierno que se dio en Italia después de la Primera Guerra Mundial. Tal vez no se la pongo así, pero más o menos. Es un sistema creado por Benito Mussolini. Pero esta es una dictadura en donde existe un sistema, pero es eminentemente nacionalista. Él puede saber y leer, pero si no recibió la explicación, esto de nacionalista significa que es una dictadura de la pequeña burguesía, pero interna de su país.
y no admite sugerencias de ningún otro sistema, ni aún de un sistema socialista internacional. Entonces aquí me estoy refiriendo al fascismo. El LIC dijo que este sistema no permite otro sistema, ni mucho menos la social internacional, porque es una dictadura, es una dictadura, es un sistema político totalitario, pero interno, solamente de ellos. Nos preguntamos, ¿Nicaragua tiene un sistema fascista? Si lo analizamos, ese es un sistema realmente de pura dictadura, totalitario. Cerró universidades, no le dio participación política a sus contrincantes, los metió presos, los mandó al exilio, les quitó la nacionalidad. Y ahora nos preguntamos, en un país cooptado como el nuestro, si el voto popular, el voto en las elecciones del 25 de junio, si los votantes no salen a manifestar, si el Tribunal Supremo Electoral no le da caso a esas resoluciones de prevaricato del señor Orellana, de Freddy Orellana, ahí se hubiera dado un golpe técnico, inscribiendo a Manuel Conde, o sea, al partido oficial. Pero al ver la manifestación del pueblo y pidiéndole las renuncias, se pusieron a pensar, ¿qué va a suceder en el futuro? Mejor dijeron, convoquemos segunda elección, como dijo la Corte de Constitucionalidad, que se encuentren las actas, pero no los votos, y que hayan elecciones. La pregunta es, ¿qué va a pasar después de las elecciones? Porque no estoy mal, creo que es el artículo 92, 93, que dice que mientras hayan elecciones o están inscritos los partidos políticos, no pueden suspenderse. ¿Y qué pasa si suspenden al partido que gana? Como consecuencia, el Congreso no le va a quedar dar posesión. 5 firmas de 5 muertos. ¿Quién es el culpable? ¿Quién es el responsable? El director de Registros Ciudadanos. ¿Por qué lo inscribió? Porque estaba solvente el partido. Entonces se nos presenta una secuencia, una situación que realmente, si el Tribunal Supremo Electoral no le dio, no obedeció esas resoluciones de prevaricato de este juez, el Congreso tiene que darle posesión. Bueno, yo creo que para enero ya estamos de vacaciones y ustedes ya están en el otro semestre. Entonces, ya tenemos claro, jóvenes, en qué radica lo que es el fascismo. Movimiento político y social de carácter totalitario.
Nacionalista, ¿por qué? Porque es de una nación, por ejemplo, en este caso de Italia. Y esto fue fundado en Italia por Benito Mussolini, como lo hablábamos, después de la Primera Guerra Mundial. A sus militantes se les denominaba camisas negras. Esta doctrina de carácter totalitario y nacionalista, vamos a ver, esa es una doctrina de carácter totalitario y nacionalista. Y de este movimiento, desde luego, existen otros similares en otros países. Por eso yo les mencionaba a ustedes, por ejemplo, Cuba, Venezuela, aquí cerca, Nicaragua. ¿En qué consiste el fascismo? Su característica principal por ser un régimen dictatorial. Oposición y liquidación de sus enemigos políticos. Lo que pasa en Venezuela y lo que pasa en Nicaragua. En Nicaragua están presos todos los políticos que quieren ser candidatos. La exaltación del sobre los intereses individuales, todo en el Estado. Quiere decir que todos los intereses están centralizados en el Estado. Todo por el Estado. Nada fuera del Estado. Nada contra el Estado. Aquí se da la ley Mordaza. La ley Mordaza es la que se llama así, no, bueno, la que popularmente se le llama y que es callar al periodismo, no darle participación, tenerlos callados. La pregunta es entonces, ¿qué rechaza el fascismo? Decíamos que es nacional, se opone, por tanto, al socialismo internacional. Y ese socialismo internacional lo vamos a ver a continuación cuando estemos viendo lo que es el socialismo del siglo XXI. Para que la unidad dentro del Estado, dice. Bueno, aquí ella habla de cuestiones de amalgama, esas uniones o mezclas de cuestiones. Sigamos. Entonces, ¿cuál es el socialismo del siglo XXI? Miren, es un concepto formulado en 1996 por el sociólogo alemán Heinz Dietrich, Stefan, que surgió como producto de la reflexión sobre el socialismo soviético oriental del siglo XX. Entonces, cualquiera de ustedes me pregunta, licenciado, pero nosotros vimos que el socialismo eh, es una, podríamos decir que es el socialismo es una forma de gobierno que nace del comunismo. En efecto, así es. El socialismo surge y nace de lo que es el eminentemente materialismo de Carlos Marx y de Federico Engels. Pero aquí ya estamos en un socialismo, bueno, ustedes saben, ¿verdad? Que es una gran evolución de la sociedad. Heráclito dijo que una persona no se baña dos veces en el mismo río. ¿Por qué dijo? Porque las aguas vienen tras aguas. Entonces, lo mismo, la sociedad y la civilización está en constante movimiento. El término socialismo adquirió difusión mundial. Fíjense ustedes.
desde que fue mencionado por el expresidente de Venezuela, Hugo Chávez, el 30 de enero de 2005. Hubo un foro, el Foro Quinto Social Mundial. En ese foro, Venezuela, por medio de Hugo Chávez, que era golpista y había dado un golpe de Estado en Venezuela, pero se frustró. Posteriormente hubo elecciones, él ganó la presidencia y llevaba con una mentalidad realmente de un socialdemócrata. Pero lamentablemente, con las negociaciones del petróleo con Cuba, el petróleo con la Unión Soviética, el petróleo con Brasil, etcétera, y la asesoría de Cuba, la asesoría de la Unión Soviética y la asesoría de Lula da Silva, se perdió prácticamente lo que era el socialismo del siglo XXI que pretendía este venezolano Hugo Chávez. Lo que les mencionaba, el modelo de Estado socialista del siglo XXI es revolucionario con filosofía y economía marxista. Es decir, que el modelo que ellos utilizan es eminentemente marxista. Lo único que le señalan el socialismo del siglo XXI. Pero, ¿cuáles son esos 4 ejes de un Estado socialista del siglo XXI? Con filosofía y economía marxista. Uno, tenemos que es un desarrollo democrático y regional. Cuando hablamos de un desarrollo democrático regional, nos estamos refiriendo a la región latinoamericana, en donde deben de existir los principios filosóficos de la participación y de la democratización de todas las instituciones. En un socialismo socialista derivado del marxismo-leninismo. Luego tenemos economía de equivalencia. Cuando hablamos de las economías de equivalencia, nos referimos también específicamente a la región. Pero esas economías de equivalencia se debe de ver voluntad política de cada uno de los estados, porque tienen que ser igualitarias, en igualdad de condiciones, tienen que ser equitativas cuando se habla del punto de vista económico, principalmente cuando hablamos del mercado. La democracia participativa y protagonista. El 20 de agosto, nosotros democráticamente vamos a ir a votar. Porque si no, todos los que se quedan con nuestros impuestos, ellos todos iban a ir a votar. Entonces nosotros también tenemos que ir a votar en contra de todos ellos. Esta es la democracia participativa y progresista. Pero cuando se habla de una democracia activa, es porque nosotros mismos, y protagonista, es porque nosotros mismos somos los principales actores de ir a depositar nuestro sufragio. Y no a través de sistemas de representación que se utilizan en determinados actos, en determinados sistemas políticos.
Luego tenemos lo que es la organización de base en el sistema socialista. En los movimientos revolucionarios, si andaban los guerrilleros en las montañas, si andaban en la guerra de guerrillas, se les llamaba células. Hoy se conforman esas organizaciones de base a través de juntas directivas de partidos políticos, los cuales se llegan a juramentar democráticamente. Entonces, con esta explicación y con esta lectura, vamos a desarrollar lo que es el desarrollo democrático regional. El índice de desarrollo democrático es una elaboración conjunta que analiza y mide el comportamiento de los países latinoamericanos. Mide 4 dimensiones de la democracia latinoamericana. Este, este desarrollo democrático regional mide 4 dimensiones en aspectos democráticos. Uno, el cumplimiento de las condiciones formales de la democracia. ¿Y cuáles son esos cumplimientos de las condiciones formales? Son las que nos rigen el ordenamiento jurídico plenamente establecido en un país eminentemente democrático, en un país republicano, donde tenemos los 3 poderes del Estado. Luego, el ejercicio de derechos políticos y libertades civiles y de los ciudadanos. Ese ejercicio de los derechos políticos es la participación que nosotros tenemos de elegir y ser electos, de formar nuestras organizaciones de un partido político. La calidad institucional y la eficiencia política. Es decir, que debe de haber certeza. Cuando se hablaba del licenciado Gerbruger Asturias, que era el presidente del Tribunal Supremo Electoral hace 15 años, señores, mis respetos. Se daban las elecciones y a las 9, 10, 11 de la noche ya teníamos presidente. Pero este sistema yo no sé qué pretendía. Si tenían las actas ya elaboradas en una mesa electoral, los que han estado, han participado, uno, se apartan los votos nulos, los votos en blanco, los votos de cada partido político. Ahí están las actas. Votos nulos, 500. Votos en blanco, 200. Votos de semilla, tantos. Votos de la UNE, tantos. Y luego viene y se firma abajo y firman todos. Hoy hasta pueden tomar fotos, te pueden tomar fotos al acta. Entonces, esa acta se puede enviar vía fax o por internet o en cualquier forma. Y se debe de enviar directamente al Tribunal Supremo Electoral. Y públicamente ingresó el acta. Y ahí se van haciendo las sumatorias. Yo estaba en una elección, ¿para qué era? Yo creo que era para presidente del Colegio de Abogados. Del interior de la República entraban los datos directamente y se iban sumando. A las 3 horas ya sabíamos quién era el presidente del colegio. Pero hoy no. Hoy habían 3 filtros. ¿Qué pasaba con el segundo filtro? Si a este no le parecían los datos, los modificaba. Y los cambiaba y ya se podía testar. Porque abajo estaban las firmas. Yo creo que no pudieron hacer el fraude. O el pueblo no les permitió que lo hicieran. Es cuando hablamos de la calidad institucional. El ejercicio del poder efectivo para gobernar. ¿Y qué es gobernar? Es la política, es la ciencia, es el arte o alarde de gobernar.
pero gobernar democráticamente, gobernar haciendo políticas públicas de carácter social, pero no gobernar para robar. Miren cómo están las carreteras. Miren cómo está el tramo de Chimaltenango. Miren cómo está la Villalobos. Miren cómo está Villanueva. ¿En dónde están nuestros impuestos? Antes de las elecciones les voy a mandar una canción para que la analicen antes de que vayan a votar. Entonces, luego tenemos la economía de equivalencias, que ya se las mencioné. La igualdad, que sean equitativos. Bueno, las equivalencias trata de la idea de tener una economía en la cual todos tengamos recursos equitativos. Este sistema hace que casi se eliminen las injusticias sociales causadas por falta de recursos económicos. Luego, la democracia participativa y protagonista. Entonces, es aquella donde se tiene en cuenta la voz y el voto. Es una forma de democracia en la que tienen mayor participación en la toma de las decisiones políticas que las que le otorga tradicionalmente la democracia representativa. Esa democracia representativa es cuando se da una representación para que alguien vaya a ejercer nuestros votos. Y ahí se puede cometer fraude. Mientras tanto, una participación activa, es cuando uno personalmente va a realizar, a dejar hacer su sufragio. Luego la organización de base. El término organización de base sirve para identificar a las organizaciones de carácter social o político más cercanas a la localidad a la que sirven. En teoría, la organización de base son las células, pues, los que le mencionaba anteriormente, más pequeñas y más relacionadas con el pueblo llano. Entregando entonces propuestas concretas, tanto en la economía política como en la participación democrática de la ciudadanía, para construir una sociedad libre de explotación, siendo necesario un reforzamiento radical, estatal democráticamente, controlado por la sociedad para avanzar en el desarrollo. ¿Se dan cuenta ustedes qué es lo que propugna? ¿Qué es lo que propone un socialismo derivado de un marxismo-leninismo? Todos esos elementos y esas características son las que enmarcan un eminentemente socialismo, independientemente de los otros que hablábamos, una socialdemócrata, que hablábamos de una, por ejemplo, cuando hay del socialismo directo, ¿en qué consiste el socialismo? ¿En dónde están los medios de producción? Independientemente de ello, estamos viendo un socialismo de carácter moderno. Bueno, ahorita entramos a lo lírico, a lo retórico, mejor dicho, de Hugo Chávez. Esa gran demagogia con la cual engañó a todo el pueblo venezolano. Esta teoría del socialismo del siglo XXI, jóvenes, Hugo Chávez se reunía con la señora de la UNI. Recibían el apoyo del socialismo demócrata, del socialismo de Venezuela, este partido de la Unidad Nacional de la Esperanza con don Álvaro Colón. Ese aspecto de
entregar una bolsa solidaria a la gente haragana, a la gente que no trabaja, eso es una copia del socialismo del siglo XXI de Venezuela. Y así quieren mantener a un montón de gente, pero con los impuestos nuestros, que pasa a formar parte del gobierno y ellos deciden a quiénes les van a dar, que esa es la filosofía. Nosotros tenemos que defender nuestra democracia, nuestro Estado de Derecho. Por lo tanto, la situación se está poniendo un poco compleja para el 14 de enero. Miremos a ver qué sucede. Lamentablemente, ustedes ya no van a ser mis alumnos. Sigamos. ¿Cuál es el socialismo, el socialismo del siglo XXI, del que habla Hugo Chávez? Miren, él hablaba de solidaridad. Hablaba de fraternidad. Hablaba de igualdad. ¿Quién me está moviendo el micrófono, jóvenes? Gracias. Entonces, se habla de solidaridad, se habla de fraternidad y de igualdad. Yo les puedo explicar cada una de estas cuestiones, pero avancemos. La solidaridad es la adhesión, apoyo incondicional a causas o intereses ajenos, especialmente en situaciones comprometidas o difíciles. En esa conferencia en donde Hugo Chávez habla del socialismo del siglo XXI, habla de una solidaridad de los países principalmente latinoamericanos. En una invasión, unirse fraternalmente, solidarizarse ante cual situaciones difíciles en apoyo. Las deudas externas, en donde los estados están completamente comprometidos con el Banco Mundial, que tienen que estar pagando intereses por las grandes cantidades de préstamos que hizo este presidente. Jamás en la historia se le había aprobado un presupuesto sobre recargado. ¿Y quién aprueba el presupuesto? El Congreso de la República. 300.000 millones, 250.000 millones. ¿Cuántos diputados son? 160. Y para que sean aprobados las leyes, creo que son 110. Y que le han dado 1 millón a cada corrupto de los a 110 porque los otros no les dieron participación. 1, porque no son corruptos. Y 2, porque no hubieran aceptado. Y 3, porque lo hubieran hecho público. Entonces negociaron con los corruptos. Luego sigue lo que es la fraternidad. Habla Chávez. Afecto. Confianza. Que se deben de querer fraternalmente como hermanos. Es una asociación de hermandad que tienen unos mismos intereses profesionales y altruistas. De prestarse apoyo, ayuda. Luego, la igualdad de condiciones o circunstancia de tener una misma naturaleza, cantidad, calidad, valor o forma de compartir alguna cualidad o característica. Señores, de todo eso que hemos leído y hemos explicado, es desierto. Todo ha sido un fracaso rotundo de este laboratorio realizado en Venezuela.
fue una retórica, frustración de grupos políticos, se han apoderado de las instituciones de justicia manipulándolas. ¿Qué es lo que está sucediendo en Guatemala? Las instituciones están cooptadas. Las instituciones están siendo manipuladas. El Congreso es manipulado. ¿Quién nombra el Congreso? Las elecciones que nosotros estamos haciendo. Y se dice que cada pueblo tiene el gobierno que se merece. El gobierno está formado por los ministerios. Y este lo dirige la vicepresidencia de la República. Si se ha cooptado y se han comprado a los diputados, lo ha comprado el Ejecutivo, señores, este señor tiene el control político totalitario de un país. ¿Por qué? ¿Quién nombra al Tribunal Supremo Electoral? El Congreso de la República. ¿Quién nombra al Tesorero General de la Nación, al Tesorería General de la Nación de la Contraloría de Cuentas? El Congreso. ¿Quién nombra al Procurador de los Derechos Humanos? El Congreso. ¿Quién nombra al Procurador General de la Nación? Lo nombra el presidente. ¿Quién nombra al Ministerio Público, a la fiscal general? Al fiscal general. El presidente. Fíjense ustedes. ¿Y quién nombra entonces a los magistrados y a los jueces? El Congreso. ¿Y quién manda al Congreso? El Ejecutivo. ¿Quién nombró a los del Tribunal Supremo Electoral? El Congreso. ¿Y quién manda al Congreso? El Ejecutivo. ¿Y la Corte de Constitucionalidad en dónde la dejamos? Todos esos son unos corruptos. Uno, no voy a dar nombres, nombrado por el presidente, que ustedes ya saben quién era, o es, que fue su secretaria. Dos, el que nombra a la Corte Suprema de Justicia. Y a la Corte Suprema de Justicia, ¿quién la nombra? El Congreso. Y al Congreso, ¿quién lo manda? El Ejecutivo. ¿Quién nombra al representante del Congreso? En el mismo Congreso de la República. ¿Quién nombra al magistrado de la Corte de Constitucionalidad de la Universidad de San Carlos? Este no es ni docente universitario. No tenía por qué ser juramentado. Imagínense ustedes. Y el otro que es el nombrado por el Colegio de Abogados. Hay 5 corruptos. Y si nosotros nos podemos ver la Corte, la Constitución Política de la República, y nos podemos ver todas sus resoluciones, son de carácter político. Dicen sí y dicen no y se quedan neutros. Les puedo plantear casos, pero lamentablemente no nos da tiempo para todo esto. Uno, por ejemplo, de los representantes, de los que están en la Corte de Constitucionalidad, fue candidato a vicepresidente de la candidata de la Unión del Centro Nacional. Imagínense ustedes. Y la inscribieron porque había una carta de los derechos humanos, de que los derechos humanos han evolucionado. Y en virtud que los derechos humanos han evolucionado, ella puede ser candidata a la presidencia, aún siendo hija de un golpista de Estado, que la Constitución lo dice. Hijos, esposa y todos allegados al presidente no pueden ser candidatos. Este es un desorden, es un caos completamente jurídico.
El otro dictando resoluciones para que se cancelen partidos políticos basados en un ordenamiento jurídico penal. ¿Por qué no mira? Creo que es el 92 del Tribunal Supremo Electoral. ¿Qué es lo que dice? Hay un doctor, miren, hay un doctor que dio una explicación, jóvenes. Menos mal, ojalá que ustedes no la hayan visto, porque me los hubieran confundido. El periodista de TV Azteca, miren, le hizo 2, 3 preguntas y el señor llegó al extremo de decir que eran normas modificadas, pero no derogadas. Y para que se den, no se den, tenían que estar derogadas. Que no joda, hombre. La ley se aplica en carácter retroactivo cuando favorece al resto. Y no hay eso, y es un doctor. Miren, no voy a dar el nombre. No voy a terminar. Bueno, todo ha sido un fracaso rotundo, decíamos. Se manipulaban las instituciones, bueno, todo fue una fachada ideológica, gobernada por dictadores ofreciendo solvencia económica para sus habitantes, para convencerlos, fíjense, basada en una dictadura de la pequeña burguesía. Cuando hablamos de la lucha del proletariado joven, ¿en qué consistía la lucha del proletariado? Es cuando la clase obrera desplaza a la burguesía. Y en este caso, la pequeña burguesía se queda dominando en el Estado con el apoyo de Fidel Castro, de Lula da Silva y de los países de la Unión Soviética. Como consecuencia, entonces, en 1900, como consecuencia, se dieron elecciones fraudulentas e indefinidas. Indefinidas porque no se han señalado fechas para unas nuevas elecciones. Se crea una cultura donde se pierden las virtudes de libertad de pensar. Niegan la presencia de presos políticos porque los han eliminado, violando los derechos humanos, existiendo una gran pobreza e inmigración de sus habitantes. Hoy Estados Unidos de América ofrece recompensa por su detención. Ofrecía, no sé si todavía esté, embargando cuentas bancarias por lavado de dinero, por narcotráfico y otros delitos de los militares, señores. Lo que está ocurriendo en nuestro país. Que hay un gran descontento en las filas militares con los militares o los jóvenes oficiales, con los oficiales jóvenes, por una gran corrupción y una cuestión del narcotráfico horrible. En otro momento, de las nalgas, los militares hubieran ido a sacar a este señor Chenco. Sin su apoyo y sin silla de ruedas. Pero hoy no. Hoy los derechos humanos. Hoy las instituciones. Y por eso es que nos quieren tener más jodidos. ¿Ustedes creen que los militares que no estuvieran metidos en problemas del narcotráfico, estos ya le hubieran dado el golpe de estado a este? Pero como los tiene como muñecos, asimilándolos y sin tiempo, están contentos y protegiéndolo.
El régimen totalitario, fíjense ustedes, casi puede ser fascista, presidido por Nicolás Maduro actualmente, quien fue designado a dedo por Hugo Chávez a finales del 2012 antes de morir. Ha decidido festinadamente convocar a la celebración de elecciones legislativas para el próximo 6 de diciembre de 2020. Señores, se convocaron, pero ahí se dio otro gran fraude electoral, en las que la mencionada dictadura abanderada del siglo XXI perpetrara otro fraude electoral. ¿Qué hace Estados Unidos ante tal situación y ante las quejas de muchos militantes políticos? Estados Unidos nombra, no recuerdo el nombre, Guido, no recuerdo cómo se llama este político, y lo nombra de presidente de Venezuela. Guaidó, gracias. Sí. Y lo nombra de presidente. creo que estamos hablando el mismo idioma. Sí, lo nombra presidente y ahí está. Sí, creo que sí nos estamos entendiendo, gracias. Miren, los 27 partidos democráticos de la oposición política acordaron no participar en dicha farsa electoral y asimismo convocaron a la suscripción de un pacto nacional de ofensiva para la salvación de Venezuela. Pero, como estaban cooptadas las instituciones, entonces se cambiaron los magistrados al Ministerio Público, lo que es la Corte de Constitucionalidad. Entonces, no pudieron ellos convocar ese pacto nacional. A mí me gustaría, para cuando estemos en octubre, a ver si les doy una conferencia de qué fue lo que sucedió en Guatemala con el golpe de Estado de Jacobo Arbenz y Guzmán, para hablar del decreto 900 de la reforma agraria. Desde el momento preciso en que en Guatemala se está dando una situación política de coacción, una gran dictadura que hay con Ubico y otros partidos y otros políticos, en donde se forma un partido político y mandan a traer al doctor Juan José Arévalo a Argentina. Desde ese momento, ¿qué fue lo que sucedió de cuando él vino y le entrega a Jacobo Arbenz y Guzmán y tienen planes de golpe de Estado a Jacobo Arbenz y Guzmán con la United Fruit Company a través de Carlos Castillo Armas y de los embajadores y de los cónsules gringos en Guatemala? Si tenemos oportunidad, yo les voy a hablar un poco de todo eso. Sigamos. Entonces, la alianza opositora, en su manifiesto político, denunció todas las arremetidas y violaciones que ha cometido la dictadura de Maduro en contra del derecho a elegir del pueblo venezolano, el sistema electoral, la Asamblea Nacional y el proceso fraudulento actualmente convocado, el cual solo busca favorecer los intereses del régimen en contra del pueblo venezolano. Una dictadura. Por cierto, cabe advertir que en recientes declaraciones, esto fue en el tiempo de Donald Trump en Estados Unidos, su secretario John Bolton aseguró que la salida del poder de Maduro es inminente. Ya lo tenían controlado los gringos. Pero con el apoyo de Cuba, con el apoyo de Lula da Silva, con el apoyo de Nicaragua y todo, no pudieron. Y además Estados Unidos, a través de Washington, de la OEA, ellos son asesorados. Un mal paso y los países europeos internacionales le pueden perder el apoyo y la ayuda a Estados Unidos.
porque Estados Unidos para tomar una decisión la toma de conformidad a lo que le dice la OTAN, la Organización de los Tratados Americanos. Estamos con usted, nos solidarizamos. Esa es la gran fuerza que tiene Estados Unidos, que tiene todo el apoyo mundial e internacional. Estados Unidos ya hubiera desaparecido a Cuba, pero por las consecuencias de carácter político, Estados Unidos mejor se mantiene con su con su alta envergadura de carácter internacional cuando hablamos de aspectos eminentemente diplomáticos. Entonces, se tornó difícil debido al apoyo cubano y asimismo afirmó que el alto mando de las Fuerzas Armadas de Venezuela no quieren dejar sus negocios con el narcotráfico. Todas las cuentas de los venezolanos, burócratas principalmente del gobierno, todas las cuentas están embargadas en Estados Unidos y de un gran montón de militares. Y es el problema que tienen y que no pueden ingresar de acuerdo a esta cuestión de que no les han permitido el ingreso con esta cuestión de Engels. Bueno, digamos, ustedes recuerdan cuando hablábamos del origen y la evolución del aspecto agrario, que se dio de conformidad con la ley de las 12 tablas, que se dio de acuerdo al código de Hammurabi. Luego hablamos en qué países se desarrolló y a la vez en qué civilizaciones se dio en pleno siglo en los países de América Latina. Y hasta en Guatemala también lo vimos. Pero aquí hablamos de un derecho agrario actual. ¿Por qué de ese origen del siglo XIX, del siglo XX? Por factores económicos, sociales, jurídicos e ideológicos, hasta culturales. En Italia, y se extiende por toda la geografía de Europa, en países como en Francia, España y Portugal, alcanzando países de Iberoamérica. Una vez que estos factores políticos y sociales estén acordes con el sistema jurídico en torno al tema agrario, surge de forma inmediata el derecho agrario. En otras palabras, quiere decir que hay un consenso, ¿ya?, de todos esos países en virtud de la problemática de carácter social. Y al existir esa problemática de carácter social, económica, política, cultural, se dan los aspectos de codificación de un derecho agrario, en donde se da también su propia autonomía. Entonces, es una rama relativamente moderna dentro del mundo del derecho. Citamos que la agricultura lleva más de 10.000 años acompañando al hombre, y las disputas y las negociaciones por los temas agrarios son tan antiguas como la vida misma. Sí, porque desde el momento preciso de la etapa primitiva hasta actualmente en cualquier sistema de gobierno, tenemos problemas de tipo agrario. El problema es que no hay voluntad política para resolverlos. Regularmente en Europa, con las colonizaciones, los países colonizados han recibido las disculpas de parte de los colonizadores, de las grandes matanzas y las grandes esclavitudes que hicieron. Hablando de esas disculpas, hay algo muy importante que se me viene a la mente. Bill Clinton, cuando fue presidente, muchos de ustedes recuerdan
que llegó a la antigua. Bill Clinton, con los pantalones puestos como presidente de los Estados Unidos, le pidió disculpas al pueblo de Guatemala. ¿Quién ha hecho eso? ¿Pero por qué pidió disculpas? Porque en el momento preciso del gobierno de Juan José Arévalo Bermejo, muchos doctores de Guatemala, muchas personas que dirigían los centros de detención, se prestaron para que médicos gringos vinieran a Guatemala a inyectarle sífilis y gonorreas a los presos. Es más, después principiaron a buscar medicinas para las recuperaciones que se dio en ese momento. Pero eso no lo dice nadie. Eso no lo dice nadie. ¿Por qué? Si la historia ahí está. Cualquiera que lee un libro de historia y busca los momentos precisos de determinados gobiernos. Pero todo eso se dio a espaldas del gobierno del gobierno de Juan José Arévalo. Él jamás se enteró de lo que estaba sucediendo y de lo que estaban haciendo. En donde en libros y la historia prácticamente condenaron a los médicos socialmente de los que habían hecho esas grandes barbaridades en Guatemala. Arévalo salió impune. Cuando hicieron los estudios, la CIA, el FBI, principiaron a ver qué era lo que había, completamente desconocía qué era lo que estaba sucediendo en determinados con los centros de detención. Entonces, todo ello viene a consecuencia de las disculpas que han hecho colonizadores, por ejemplo, en ciertos países de Europa. Como dijo Andrés López Obrador, le dijo a España que era necesario una disculpa de las grandes explotaciones y de las grandes violaciones a los derechos humanos y a los indígenas que habían provocado en México, y esa carta se la mandó al Papa. Se quedaron callados. Ha sido el único presidente que solicitó a España que vinieran a disculparse por las grandes tendencias de las colonizaciones y esclavitudes y muerte de tantos indígenas en América. Todos ellos no han hecho nada, se quedaron con la boca callada. Y Guatemala igual, al hacerlo mejor pierden los apoyos económicos que reciben de España. En la Italia del siglo XIX podemos encontrar las primeras manifestaciones sobre el derecho agrario. Miren pues, pongan atención. Aquí surge la escuela toscana y la escuela de Nápoles. Cuando hablamos del derecho civil, el derecho civil tenía inmerso, estaba consigo lo que era el derecho laboral, mercantil y el derecho agrario. Cuando se da la disparidad, la separación de esas por la codificación del derecho agrario y su autonomía, entonces tenemos lo que es la escuela toscana. Y esa escuela toscana es la que se dedica específicamente al estudio del derecho. Y surge como consecuencia también la escuela de Nápoles, que exclusivamente se dedicaba al derecho civil. En otras palabras, el derecho civil conformaba, es decir, el derecho agrario pertenecía pues a esa rama civil, en donde lo civil hacía lo que quería con las otras ramas del derecho, con las otras ramas que tenía consigo mismo,
como mercantil, laboral y otras ciencias. Pero cuando se da la codificación, cuando se da la autonomía, se separa el derecho agrario y surge la escuela toscana, dedicada específicamente al derecho agrario. Y la escuela de Nápoles, pues, que se dedica al derecho del derecho civil. Sigamos. No les doy lectura porque ya les expliqué en qué consiste eso. Algunos pensadores sostienen que el derecho agrario proviene de la Francia del siglo XVIII. Y más concretamente, aquí lo que yo les mencionaba, de la codificación civil establecida por Napoleón en 1804, cuyas ideas revolucionarias sobre la libertad del ser humano abarcaban todos los bienes, incluidos los terrenos agrícolas. ¿Qué significa esto? Que el derecho civil, enmarcado y establecido principalmente por Napoleón, conformaba parte o del estudio y de los análisis de terrenos y aspectos eminentemente agrícolas. El debate sobre los recursos agrarios, entonces, debieron suscitar lo que yo les mencionaba, la creación de su propia codificación, y se separa del derecho civil. Viene a darse siglos después en Italia, en 1928 y en el 32, estudiando con profundidad las limitaciones en función de los asuntos legislativos, didácticos para demostrar por sí mismo el derecho agrario merecía su propia autonomía. Qué interesante. Bueno, los antecedentes del derecho agrario moderno. Fíjense pues, el derecho agrario moderno Que el pelo es de... el resultado de una evolución histórica, jurídica, que ha culminado con la aprobación de un cúmulo de normas profundamente de inspiración social. Con todo lo que hemos analizado, con todo lo que hemos estudiado, cuando hablamos de los aspectos de inspiración desde el punto de vista filosófico social, nos vamos al artículo 4 de la Constitución cuando hablamos sobre la igualdad y de los derechos de igualdad de circunstancias. Cuando hablamos que el bien común prevalece sobre el bien particular. Entonces, viene la inspiración de carácter social en virtud que debe de dotarse, en virtud que debe de inspirarse en la explotación de la tierra por parte de los campesinos, y que el Estado tiene que dotarlos de asuntos financieros como técnicos y aspectos de la fuerza productiva como la tierra. Con estas normas se ha pretendido dar respuesta a las exigencias de una clase social que continuamente y en razón de sus necesidades se ha inclinado a demandar por parte del Estado las satisfacciones de una serie de prestaciones para fines de elevar su condición económica social y su dignidad como persona. He aquí que el agrario tiene un profundo sentido económico social, pero lamentablemente las políticas de Estado tienen abandonado a lo que es el campesino, al campesino medio, al campesino pobre. Por eso es que la gente no tiene que comer en el campo, porque no tiene tierras. Y si no tiene tierras, ¿de dónde va a comer? No hay empresas que se les dé para darles trabajo. Y como dicen los políticos corruptos, a nosotros nos conviene tener a la gente ignorante, porque saben que cada 4 años vuelven a votar por ellos. Esa, esa es la mentalidad de los políticos actuales.
mantener neófita a la gente del pueblo, a la gente de afuera. ¿Por qué no ganó esta señora aquí en la capital y en los lugares circunvecinos? Porque nosotros pertenecemos a la urbe, nosotros pertenecemos al área urbana, nosotros estamos actualizados. Entonces prefieren tener en la ignorancia al área rural, que son ellos los que votan por esta clase corrupta. Esa es la problemática. Todos tenemos que ir a votar el 20, porque de lo contrario, todos los que reciben el salario de nuestros impuestos, todos esos sí van a ir a votar. Entonces vamos a votar nosotros de que nuestros impuestos reciben ellos nuestros impuestos y que qué bueno que fuera para su salario, o pero los burócratas sirven para otras cosas. La normativa de rango constitucional, desde el punto de vista jurídico, resulta como una profunda evolución en la cual la propiedad ya no queda sujeta a los caracteres absolutistas relacionado con este régimen político que le fueron atribuidos por la ideología liberal de la Revolución Francesa, sino que se abandonan los principios de laissez-faire, expresión francesa, que significa dejen hacer y dejen pasar. Constituye una de las bases del pensamiento del liberalismo moderno. Es una parte clave del capitalismo de libre mercado, que dicha ideología comparta y se pasa del Estado liberal al Estado social de derechos. Con este nuevo orden, el Estado entiende a inmiscuirse en las relaciones de los particulares, imponiendo limitaciones y cargas a la propiedad. Se trata de la consagración de los derechos humanos económicos y sociales. Miren, cuando hablamos de la normativa agrario de rango constitucional, es cuando el ordenamiento jurídico, como columna vertebral que es la Constitución, se enmarca ese apoyo, se enmarca esa protección más que todo a la clase necesitada a la que debe de apoyarse. Eso es lo que marca lo que es el rango eminentemente constitucional. Que comparta, y luego viene el Estado liberal del Estado social de derechos. Sí, que este aspecto eminentemente ideológico, los liberales tienen que pasar a formar parte de un sistema de derechos eminentemente sociales. Luego, el agrario como derecho que regula la actividad productiva agrícola, en la cual la propiedad de la tierra goza de una importancia cardinal. Sin el proceso pierde la razón de ser. Los sujetos agrarios, a quienes ha sido reconocido protección de sus relaciones a través de normas jurídicas en todos los niveles, necesita de un proceso para hacer realmente efectiva su protección. Es decir, que todo ese ordenamiento jurídico debe de existir un derecho eminentemente adjetivo, lo que mencionábamos al principio de la cátedra, que debe existir un proceso. Ese proceso en donde el Estado debe de darle cumplimiento a las normas plenamente establecidas. Con la firma de los acuerdos de paz se crearon varios instrumentos jurídicos. Todo eso está dormido. ¿Quién le ha dado seguimiento para el cumplimiento de los mismos? Que se sepa, nadie. ¿Qué pasa en Guatemala? Yo no sé si a ustedes les comentaba. En el Perú cada año entregan 10,000 títulos de propiedad a los campesinos de tierras.
Si no son grandes extensiones, por lo menos para subsistir. Pero en Guatemala, desde la época de Vinicio Cerezo le entrega, no recuerdo a quién, y ese, a Berché a Portillo, Vinicio Cerezo a Serrano, no recuerdo a quién le entrega, le dan golpe de estado, llega este de León Carpio, y luego viene otro que, ¿quién era? Vamos a ver si me voy recordando. Bueno, en conclusión, en Guatemala, hablemos que entregan 1,000 títulos de propiedad de tierras a los 6, 8 meses de haber tomado posesión. Miren, el gobierno ya principia una reforma agraria. Miren, el gobierno, señores, estos títulos de propiedad lo que hacen es que le quitan la carátula y la vuelven a llenar con, ya sea con el mismo propietario o con el nombre de la señora como un patrimonio familiar agrario, pero con la carátula del nuevo mandatario. Miren qué gran baboseada, vacilada la que le dan al pueblo. Son los mismos títulos de propiedad que vienen entregándose todos los años, todos cada 4 años. Solo le cambian la carátula, administración del presidente fulano de tal. Pero si se mira lo que es el libro de la propiedad, es la misma, solo que tal vez le cambian el nombre del propietario, que es el hijo, o lo pasan a nombre de la esposa, o hasta del mismo. Solo le invitan a su almuerzo y ahí va el pobre campesino a recibir su nuevo título como colección, siendo su nueva propiedad. Bueno, desde el punto de vista técnico-jurídico, explicamos cómo el derecho civil tuvo necesidad inicialmente de cercenarse, de quitarse, de apartarse para dar paso al derecho mercantil, al derecho internacional, posteriormente a otras ramas, entre las cuales se destaca el derecho laboral y el derecho agrario. Entonces, juzgando objetivamente, el derecho agrario, con sus modalidades y características actuales, vemos que la razón estribe en la insoslayable necesidad de emitir normas dirigidas a la actividad agropecuaria, tomando en cuenta dos aspectos esenciales. Se estriba en la insoslayable, que no se perjudique, que no haya perjudicación alguna al emitir normas dirigidas a la actividad agropecuaria, tomando en cuenta dos aspectos esenciales. Uno, la agricultura como fuente importante que proporciona al hombre satisfactores para sus necesidades más elementales. No se puede prescindir, desde luego. Hay que apoyar al campesino, dotarlos de tierra, el patrimonio familiar y agrario, protegérselos. Porque si no, el vecino, que es un terrateniente latifundista, le compra la propiedad que el Estado le ha dado. ¿Y qué le queda a este pobre campesino? Irse a poner las grandes matracas, a chupar, a gastarse el dinero, a conseguirse otra mujer y deja la que tenía. ¿Y qué le queda? Tener que invadir nuevamente fincas, porque no le queda otra. Pero es que es nuestra propia idiosincrasia y es nuestra propia costumbre, porque el Estado no pone frenos, el Estado no supervisa. A Juan Pérez se le dotó de tierra, y esa tierra es de buena calidad. Está a la par del terrateniente o el latifundista Gutiérrez. Al mes ya se la compró. Y dice que la propiedad agraria no debe salir de la tutela del Estado. ¿Cómo hacen para comprarla y cómo registrarla en el registro de la propiedad? Es una gran maña también la que hay. Digamos, es una situación difícil, jóvenes. No, no, en todos lados.
La propiedad del Estado no debe salir de la tutela durante 25 años. La propiedad agraria, toda a los, al año siguiente de ver, ya la tierra es del latifundista de la parra. El otro señor a saber dónde vive. Se fue a vivir a algún barranco con otra mujer. Aprendió otros vicios. Aprendió a invadir fincas para que el Estado le vuelva a dar otra vez. Y tenemos ese círculo vicioso. El Estado lo sabe. Las personas que trabajan en el MAGA lo saben. Pero nadie toma la decisión de decir, bueno, está sucediendo esto, tenemos que enfrentar la situación. Ya no regalarle la tierra, hay que dársela, ya sea vendérsela para 25 años, pero que esté pagando la mensualidad. De lo contrario, no paga, entonces cae en deuda. Entonces, buscarle una forma de una coacción, porque de lo contrario, no entendemos. Aquí nos pasamos, miren, el semáforo en rojo. Nos pasamos llevándonos al pobre motorista si no sabe manejar. Aquí es una selva. Aquí no hay orden, es un caos completamente, jóvenes. Ah, no. Vaya a Estados Unidos. Vaya a Suiza. Mi sombrero. Allá no botan ni el papelito del chicle que se van comiendo. Ingratos somos. Sigamos. Que el hombre del campo, pequeño y propietario asalariado en sus grandes expresiones masivas, se encuentra rodeado de factores, de circunstancias que lo asumen en la explotación y la miseria. Eso es cierto. Hay una gran explotación y salarios bajos. En tanto que los latifundistas nacionales y los extranjeros mantienen en abandono sus tierras cuando éstas no las han alquilado y viven rodeados de opulencia. Y cuando las tienen alquiladas, arrendadas, tipo latifundio, el dinero ya lo invirtieron o lo exportaron para los Estados Unidos o a otro país a ganar buenos intereses o a conformar empresas a otro lado. El derecho agrario y ambiental contemporáneo en apreciable parte se está forjando en sentido de lucha para lograr la justicia social en el campo, logrando que la agricultura, a la par que otras ramas productivas, pueda beneficiar a la mayoría de la población. Al arribar al plano de la especulación científica, la cuestión agraria viene siendo estudiada fundamentalmente desde el punto de vista económico, jurídico y sociológico, con base a doctrinas y métodos propios. Esos estudios se encuentran engavetados en el Congreso de la República para crear o conformar estructuras de tipo agrario. Si no se da una reforma agraria, pues entonces hay que cambiar y modificar por lo menos el decreto 1551, que es una burla. Ese es un aspecto eminentemente demagógico, el cual crearon después del decreto 900 de la reforma de la caída de Jacob Arbenz y Guzmán. Sigamos. El doctor Merchan nos manifiesta que sin un orden jurídico no puede haber reforma agraria. Es lógico. El derecho es consecuencia colectiva que se forma frente a una necesidad económica y social. Sea, esa conciencia existe, pero falta concretarla. Yo sé que hay muchos diputados con una gran conciencia social, pero también hay muchos que ya adentro se malean, se cambian de partido. ¿Por qué? Porque van con la mentalidad de recuperar la inversión que hicieron o el millón que dieron para la diputación. Si ahí no están ahí por su linda cara, están ahí porque compraron la diputación.
al partido para que los postulara. Gracias a Dios, menos mal no entró este cómico. Bueno, digamos, hay que perseguir el delito de este cómico en Estados Unidos. Si en América Latina, dijo, todos son corruptos, dijo. Esa es la regla, dijo. Todos son corruptos, dijo. Entonces hay que perseguir el delito, dijo. Se persigue el delincuente, mi estimado, para aplicarle, pues, aplicar la ley. Al delito no se le puede aplicar la ley. Bueno, como ya estamos cansados, pues. Mire, pues, eso ya vamos a terminar. Se nos alargó, ya vamos hora y media. Mire, pues, en la quinta conferencia regional de la FAO es el Ministerio de Agricultura de los Estados Unidos. Esta quinta conferencia se dio en Costa Rica y se aprobó que el régimen legal de la tierra debe ser regido por un derecho especial y autónomo. Eso de la autonomía del derecho agrario se dio la codificación, pero ellos dicen que se debe analizar y estudiarlo desde un punto de vista autónomo. Sí, parecido al derecho laboral. Y esa autonomía radica fundamentalmente si nosotros miramos los considerandos que están en el Código Laboral. Ahí dice que el derecho laboral, el derecho agrario es autónomo. El derecho laboral es autónomo. Son los mismos considerandos del derecho agrario. Es autónomo, es realista, es objetivo, es democrático, tiende a la satisfacción de las necesidades eminentemente de la clase del campo. Se los estoy mencionando porque es posible, ahí le dan una medio lectura a esos considerandos, porque es posible que les ponga alguno de dos en el examen. Porque decimos que el derecho agrario es realista. Es realista porque tiende a la satisfacción de aspectos, porque es objetivo, porque el derecho agrario es autónomo, porque es democrático. Si no estoy mal, creo que lo tenemos adelante, pero sin embargo ustedes ya están avisados. Bueno, en Roma, sobre aviso no hay engaño, jóvenes. Miren pues, en Roma, en 1959, se reconoció crear un instituto para estudiar problemas de la tierra. Ese estudio no solo de diversas legislaciones agrarias, sino del derecho agrario y los principios generales de esta nueva ciencia. Los principios generales, el porqué de la necesidad de ese derecho agrario. ¿Cuáles son las circunstancias por qué se crea el derecho agrario? Aspectos económicos, sociales, políticos, culturales. Pregunta de examen. Es lógico. En el seminario de Montevideo sobre problemas de la tierra, en Montevideo se creó la Asociación Latinoamericana de Derecho Agrario. Y en la sexta conferencia de la FAO y quinta de la OEA en México, se recomendó la existencia del derecho agrario cuyas características esenciales son, fíjense ustedes, esto me llamó la atención cuando yo le estaba leyendo y nos dicen que esta quinta conferencia de la FAO y que se dio en México, se recomendaron ciertas características. Pero todas esas características, jóvenes, es de todo esto que hemos venido leyendo y que les he venido explicando. Entonces, hablamos de una disciplina jurídica autónoma, de contenido específico y propio, que se diferencia de las otras ramas del derecho. Es autónomo por consiguiente.
Debe de tener una autonomía científica, didáctica y legislativa. ¿Por qué autonomía científica? Porque debe de estar enmarcada a hechos concretos, reales y demostrables. Debe de existir una didáctica en cuanto a la conformación de esa autonomía. Este profesor tiene didáctica, sabe enseñar, da buenos ejemplos, por lo mismo, y crear el aspecto eminentemente legislativo de parte del Congreso. Autonomía científica, didáctica y legislativa. Todo esto es un resumen de todo lo que hemos venido hablando. Además, se dijo que mientras las normas del derecho positivo, estamos hablando del derecho positivo, o sea, de un derecho eminentemente vigente que ha creado el aparato legislativo. Ese derecho positivo latinoamericano que rige en el derecho agrario. No sean sustituidas por las que aconsejan las nuevas figuras jurídicas del derecho agrario. Será muy difícil que las recomendaciones y resoluciones de estas conferencias internacionales puedan ser realidades. En otras palabras, lo legislativo, lo científico, lo didáctico, tienen que conformarse y hacerse los planteamientos para que se crean las normas de tipo jurídico que surjan a la vida. Pero ¿de qué sirve tanta conferencia, tanta gastadera de dinero, tantas reuniones, tantas chupaderas, si no se va a concretar, jóvenes? Nos quedamos nuevamente en el limbo. ¿El por qué? Es porque los estados no les dan seguimiento. Entonces, son numerosos los factores de todo tipo que fueron clave para el nacimiento del moderno derecho agrario, que hoy en día conocemos. Hasta entonces abandonado el uso y disfrute particular de cada ser humano, pero con la ayuda de un pésimo derecho civil que interfería sobremanera en su nacimiento. En otras palabras, el derecho civil que controlaba el aspecto eminente mercantil, que controlaba lo laboral. El derecho civil no quería que se diera la autonomía con las demás ramas del derecho, como el nacimiento autónomo del derecho agrario. Entonces, jóvenes, nos miramos el próximo día de clase. Vamos a ver los factores creadores del derecho agrario, el capitalismo, que ya saben qué es. Vamos a ver la crisis del derecho privado, en donde tenemos al derecho civil. Y luego vamos a ver lo que es la evolución constitucional. Jóvenes, nos tiramos hora y media. Pasen ustedes feliz noche y nos miramos el próximo día de clase. Gracias Feliz por la noche, clase. que descanse. Feliz noche, Liz. Gracias. Muchas gracias. Licenciado. Feliz noche, licenciado, que descanse. Dios, jóvenes. Gracias, Liz. Feliz noche. Feliz noche, jóvenes. Feliz noche, Lic. Vamos a descansar, que ahora sí. Pues si nos tocó duro. Vamos a descansar. Gracias, licenciado. Buenas noches. Buenas noches. Feliz noche. Descanse, Liz. Feliz noche. Igualmente. Feliz noche, Lick. Gracias por la clase de hoy. Bueno.